Libro de Josué, capítulo 10, versículos 22 a 43. Josué dijo: despejad la entrada de la cueva y sacadme de ella a esos 5 reyes. Cuando lo sacaron delante de Josué, éste llamó a todos los hombres de Israel y dijo a los jefes de los guerreros que le acompañaban: acercaos y poned vuestros pies encima de sus cuellos. Ellos se acercaron y pusieron sus pies encima de sus cuellos. Josué les dijo: no temáis ni os asustéis, sed fuertes y valientes, que así hará el Señor con todos los enemigos contra los que luchéis. Después Josué los golpeó y les dio muerte y los colgó de 5 árboles. Aquel día Josué conquistó Maquedá y la pasó a filo de espada. Exterminó a su rey y a cuantas personas había en ella, sin dejar supervivientes. Hizo con el rey de Maquedá lo que había hecho con el rey de Jericó. Josué y todo Israel marcharon de Maquedá a Libná y la asediaron. El Señor puso la ciudad y a su rey en manos de Israel, que la pasó a filo de espada con cuantas personas había en ella, sin dejar supervivientes, e hizo con su rey lo que había hecho con el rey de Jericó. Josué y todo Israel marcharon de Libná a Laquis, acamparon junto a ella y la asediaron. El Señor puso la ciudad y a su rey en manos de Israel, que la conquistó al segundo día y la pasó a filo de espada con cuantas personas había en ella, lo mismo que había hecho con Libná. Josué y todo Israel marcharon de Eglón a Hebrón y la asediaron. La conquistaron y la pasaron a filo de espada, así como a su rey, todas sus fortalezas y a cuantas personas había en ellas, sin dejar supervivientes, lo mismo que había hecho con Eglón. La exterminaron así como a cuantas personas había en ella. Así pues, Josué batió todo el país, la montaña, el Negev, la Céfela y sus laderas, y a todos sus reyes sin dejar supervivientes. Exterminó a todo ser vivo, tal y como el Señor Dios de Israel lo había mandado. Josué los batió desde Cades Barnea hasta Gaza, y también a todo el país de Gosén hasta Gabaón. Josué conquistó a todos aquellos reyes y sus tierras de una sola vez, porque el Señor Dios de Israel luchaba a favor de Israel. Entonces Josué y todo Israel regresó al campamento de Gilgal. Mira bien, Josué destruyó a los enemigos para poder representar los sacramentos futuros. En efecto, es a través de los sacramentos de Jesús que podemos destruir a todos esos reyes que mantienen un reino de pecado en nosotros. De hecho, los sacramentos del Señor destruyen cada poder hostil, poniendo sus pies divinos sobre su cuello. ¿Acaso no has sido llamado a poner tus pies sobre serpientes y escorpiones, como dijo el Señor en el Evangelio de Lucas? ¿No debes pisotear descalzo al ladrón y al lagarto, como se afirma en un salmo? En efecto, debes poner tus pies sobre el cuello de aquel reyezuelo que una vez reinó en ti y mantenía por tanto un reino de pecado. En esto consiste, el reinado de Jesucristo sobre ti. Por eso el Señor nos invita a no tener miedo. Por eso lo que yo les dije la ocasión anterior, lo que el Señor realmente espera es que nosotros gocemos de su triunfo y de su victoria, ya sea por medio de un combate determinado, es decir, espiritualmente específico, o bien por medio de la gracia que se nos concede a través de la vida sacramental. Porque son los sacramentos del Señor los que en efecto doblegan y humillan a todo poder adverso. En particular, a todos aquellos poderes que, al ser demoníacos, insisten en someternos en la esclavitud del pecado. Ojalá que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, me conceda entonces pisotear el espíritu de fornicación con mis pies y pisotear el espíritu de la ira y la rabia, pisotear al demonio de la avaricia, pisotear la jactancia, aplastar al espíritu de la arrogancia con mis pies. Y cuando haya hecho todo esto, que reine por tanto la gracia de Dios en mi interior. Esa es la esencia de los sacramentos. ¿Por qué el Señor instituyó los sacramentos? Para que reine la gracia de Dios en nuestro propio interior. Por eso están los sacramentos. Por eso, si bien es cierto que la palabra de Dios es fundamental, no basta.
se requiere también de los sacramentos. Es decir, el reino de la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Si merezco obrar así, ciertamente seré bendecido. De hecho, lo que Josué dijo a los ancianos, también me es dicho a mí, o sea, a cada uno de nosotros. Esforzaos y sed valientes. No tengáis miedo, ni os atemoricéis por su apariencia, porque el Señor ha puesto todos tus enemigos en tus manos. Estemos pues preparados espiritualmente para librar este tipo de guerras. Solo así podremos recibir de manos de Jesús una porción de heredad, incluso aquellos lugares y reinos que son el reino de los cielos, que es también lo que el Señor nos quiere conceder, o sea, la tierra prometida, como afirma Orígenes. Por otra parte, Lifná parece significar blancura, pero la blancura es entendida de formas diferentes, pues hay una blancura de lepra y una blancura de luz. Con este se resalta la necesidad de establecer diferencias entre una y otra condición. En efecto, Libná tenía una cierta blancura de lepra bajo el dominio de los reyes malvados. Pero después de que estos fueran destruidos, Libná llega al reino de Israel y recibe por tanto la blancura de la luz. Esta blancura es digna de alabanza, que es lo que el Señor está esperando, ¿no?, de cada uno de nosotros, que lleguemos a acceder finalmente a la blancura de la luz, o sea, al resplandor que nos transmite y nos comunica su divina gracia, como afirma Orígenes en las homilías sobre Josué. Además, tengamos en cuenta que laquis es interpretada como camino. No obstante, asimismo debemos recordar que en las Escrituras un camino es algo a la vez loable y vituperable. Esto, de hecho, no es difícil de demostrar. Por ejemplo, en los Salmos se dice, y el camino de los impíos perecerá, en el Salmo 1. O bien, endereza el camino para vuestros pies, en Proverbios. Así pues, aquí se puede entender lo siguiente. La ciudad de Laquis fue al principio el camino de los impíos y después, cuando fue destruida y depuesta, fue conducida hacia el camino recto por los israelitas, como afirma Orígenes en las homilías sobre Josué, que es justamente la figura de la conversión. El camino entonces se endereza y pasamos del sendero ancho que nos propone el pecado, ¿no?, al camino estrecho que en efecto nos concede la gracia. Ahora bien, también Hebrón puede ser interpretada como unión o como matrimonio. Pero la unión de nuestra alma estaba dada al pecado y por ende al demonio, el pésimo marido. Pero una vez destruido, el alma quedó desposada con un marido excelente, Jesucristo. Es a Él a quien debemos unión y entera fidelidad. Vean cómo se va dando, ¿no?, un avance muy importante, como afirma también Orígenes. En consecuencia, la obra de la palabra de Dios es la siguiente: destruir las estructuras diabólicas que el demonio ha construido en el alma humana, especialmente dos: la torre de la soberbia y las murallas de la arrogancia. La palabra de Dios es quien las derriba y arruina a las dos, es decir, tanto a la torre de la soberbia como a las murallas de la arrogancia. De manera que somos constituidos en edificación de Dios, es decir, somos colocados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas con Jesucristo. Solo entonces nuestros enemigos son en verdad destruidos y abolidos. De hecho, son ciertamente sofocados. Y por ende, solo el Espíritu de Cristo respira en nosotros mediante obras y palabras de entendimiento espiritual, como afirma Orígenes en las homilías sobre Josué, que es justo, ¿no?, aquello de lo que hacen gala los padres de la iglesia, de este entendimiento espiritual. Por último, si Josué destruyó ciudades y derrocó reinos, es para que nosotros podamos pedirle al Señor que extinga todos los males previos de las almas que creen en Él, de manera tal que ya ninguna inclinación maliciosa pueda seguir respirando en mí. Recuerden lo que dijimos la ocasión anterior.
No podemos preservar ningún tipo de poder adverso, ¿no? La extinción del pecado tiene que ser total, aun cuando no se trate precisamente de un pecado explícito, ¿no? Sino de una inclinación maliciosa, ni esta, ¿no?, le podemos dar cabida. Que Jesucristo sofoque, como hizo Josué, toda malignidad en mi propia alma. Así, una vez purgado de todos los males previos por el general Jesús, podré ser incluido entre las ciudades de los hijos de Israel y disfrutar su divina victoria, como afirma Orígenes en las homilías sobre Josué. Capítulo 11, versículos 1 a 15. Cuando llegó la noticia a Yabín, rey de Hazor, este avisó a Jobab, rey de Madón, a Acsaf de Simrón, y a los reyes que estaban al norte, en la montaña, en la estepa al sur de Genezaret, en la llanura y en las regiones costeras de Dor, y al cananeo del este y del oeste, al amorreo, al hitita, al pereceo y al jebuseo de la montaña, y al jebeo que está al pie del Hermón, en la tierra de Mizpá. Salieron con todas sus tropas, una enorme muchedumbre tan numerosa como la arena de la orilla del mar, y con multitud de caballos y carros. Todos aquellos reyes se aliaron, vinieron y acamparon todos juntos al lado de las aguas de Merom para luchar contra Israel. El Señor dijo a Josué, no les tengas miedo, que mañana a esta hora yo estaré poniendo delante de Israel los cadáveres de todos ellos. Desjarretarás sus caballos y prenderás fuego a sus carros. Josué con toda su tropa los sorprendieron junto a las aguas de Merom y cayeron sobre ellos. El Señor los puso en manos de Israel. Los batieron y persiguieron hasta la gran Sidón, hasta Misrefot Maim y hasta la vega de Mizpá al oriente. Los batieron sin dejar supervivientes. Josué hizo con ellos lo que el Señor le había dicho. Desjarretó sus caballos y prendió fuego a sus carros. Josué capturó a todos aquellos reyes con sus ciudades y los batió a filo de espada, consagrándolos al anatema, tal como Moisés, el siervo del Señor, lo había mandado. Los israelitas se apropiaron de todo el botín y el ganado de aquellas ciudades, pero pasaron a filo de espada a todo ser humano. Los exterminaron sin dejar a nadie con vida. Lo que el Señor había mandado a su siervo Moisés, Moisés lo mandó a Josué y Josué lo hizo. No dejó de hacer nada de lo que el Señor había mandado a Moisés. Mira, cuando el justo crece, vuelve a ser atacado con mayor violencia. En efecto, en pasajes anteriores ya hemos escuchado cómo el rey de Jerusalén congregó con él a otros 4 reyes para ir contra Josué y los hijos de Israel. Pero ahora ya no se congregan 4 o 5 enemigos, sino una gran e incontable multitud. En efecto, ve con claridad cuántos enjambres de poderes opuestos y de malévolos demonios son excitados ahora contra Josué y los hijos de Israel. ¿Cómo hemos de escapar a tan numerosos enemigos? Solo la gracia nos puede salvar de tan enorme peligro. Es esto justamente lo que hizo realidad nuestro Señor Jesucristo, ya que su gracia nos enseña cómo vivir de forma piadosa en este mundo, es decir, separados de todo contagio con el pecado para que cada alma pueda recibir su libertad, o sea, la imagen de Dios según la cual fue creada desde el principio. Por ello, surgen combates y batallas de antiguos poseedores enemigos. Ahora bien, si los primeros son derrocados, entonces muchos más surgen después y conspiran maldad tras maldad. Y si son vencidos una segunda vez, de nuevo poderes aún más malvados surgirán por tercera vez. De hecho, muchos son los demonios que conspiran para oponerse al pueblo de Dios. Sin embargo, no debemos temer, ahí está la clave. Otra vez, fortaleza de ánimo, confianza en el Señor, no debemos temer, ya que Dios mismo nos asiste con su gracia y está con nosotros en todo enfrentamiento, como afirma Orígenes en las homilías sobre Josué. Además, veamos también lo siguiente. El que es nombrado autor de esta guerra y congrega a los otros a una conjura malvada se llama Yabín.
rey de Hazor. Yabín significa pensamiento o prudencia. ¿Qué es entonces este pensamiento o prudencia, sino aquel que el profeta Isaías llama pensamiento orgulloso? El pensamiento orgulloso es aquel que afirma que todo lo hará por su propio poder. ¿Y por qué Yabín significa también prudencia? Como está escrito, en el paraíso la serpiente era la más prudente de todas las bestias, así en el libro del Génesis, que había sobre la tierra. Además, este Yabín era rey de Hazor, y Hazor significa corte. Así pues, el mundo es de la corte de este rey, y por ende ejerce su dominio sobre él. No obstante, en los evangelios está escrito lo siguiente: el fuerte duerme sin preocupaciones en su corte hasta que uno más fuerte llega, el cual lo encadenará y se llevará todo lo que aquel posee. Como dijo el Señor en el evangelio de Lucas. ¿Quién es pues el verdadero rey del mundo? Pues el más fuerte, el encadenador del demonio, es decir, Jesucristo el Señor, verdadero rey de este mundo. Por eso el Señor nos dijo, no tengan miedo, yo he vencido al mundo. Él es el verdadero rey del mundo. Ahora bien, Yabín envió un mensaje a Jobab, rey de Marón. Pues bien, Jobab significa hostilidades y Madón, amarguras. Fíjense aquí cómo actúa el demonio y cómo, digamos, pone en marcha sus poderes hostiles. Vemos pues que el diablo da aviso a poderes hostiles para que generen 1001 amarguras en los hijos de Dios. De hecho, el diablo manda al rey de la amargura para que doblegue el corazón del creyente combatiente. Ahí se ve, creo yo, ya de manera muy clara, ¿no?, cuáles son, digamos, los movimientos espirituales del combate. Cuando el diablo ve que un alma se afana en mantenerse fiel a Dios, enviará cada vez poderes hostiles más fuertes, más temibles, más poderosos. Y uno de ellos, el que particularmente puede causar estragos, es la amargura. Cuando el corazón del creyente experimenta amargura. En efecto, todas las amarguras y dificultades en este mundo no son infligidas por obra suya, no por Dios. Ahora entienden por qué yo les he dicho ya tantas veces que el Señor jamás aflige los corazones. Repito, todas las amarguras y dificultades en este mundo no son infligidas por obra suya. En todo caso, tales amarguras y dificultades constituyen diferentes tipos de pecado, pues nada puede ser más amargo que el pecado, aunque al principio aparezca como algo dulce. Así pues, no nos dejemos engañar por Madón, el rey de la amargura. Y reconozcamos, bueno, como firma Orígenes en las homilías sobre Josué, y reconozcamos que si nuestro corazón creyente empieza a experimentar amargura o se ve acechado por la amargura, no estamos siendo, pues, en este caso, como tentados por Dios. Simple y sencillamente, este poder hostil está tratando de doblegarnos. Recuerden, esto es parte, pues, del combate espiritual. ¿Ves ahora el ejército de enemigos invisibles que son congregados por el rey Yabín para luchar contra aquellos que seguimos a Jesús, nuestro guía y salvador? No obstante, ¿qué nos dice el Señor? No tengáis miedo de su aspecto, que mañana a esta hora los entregaré en tus manos. Ciertamente, hoy mismo no podemos aplastar a todos aquellos poderes o eliminarlos. Pero es verdad que mañana serán destruidos, es decir, después de la consumación de esta edad, al final del mundo, ¿no? Entonces cada poder contrario será destruido y lo oscuro será vencido. De hecho, verás esto cuando se diga, id al fuego eterno que ha preparado Dios para el diablo y sus ángeles, como afirma el Señor en Mateo, ¿no?, como dice Orígenes. Así pues, los caballos y los carros que son exterminados parecen contener la figura de aquellos que, aunque situados en los cielos,
cayeron por la lascivia y la soberbia, encendidos en llamas por ellos mismos, según su enardecimiento. Por eso no son nunca fuente de salvación, sino de engaño y pecado. En efecto, nosotros no acudimos a los caballos ni a los carros para vencer, ya que más bien invocamos al Dios verdadero para vencer siempre sobre ellos. No los podremos eliminar, pero sí amarrar y someter en el nombre del Señor Jesús. Esto sí, o sea, si bien es cierto que no los podremos eliminar, sí los podremos amarrar y someter. Y en eso consiste también el gozo de la victoria que Jesús mismo nos quiere conceder a todos y cada uno de nosotros, como dice Orígenes. Ahora bien, si entendemos que las pasiones del cuerpo, la lascivia, la soberbia, la lujuria y otras tantas que arrastran al alma desgraciada a diversos precipicios, son llamadas aquí carros y caballos, y a que estos mismos Dios ordena que sean debilitados y sometidos, nuestra inteligencia está ordenada. El caballo, por supuesto, es desjarretado cuando el cuerpo es humillado por ayunos, vigilias y por todo tipo de abstinencia. Y los carros son consumidos por fuego cuando la palabra del Señor se cumple en nosotros. ¿O no dijo el mismo Señor lo siguiente? Vine para enviar fuego sobre la tierra y cómo deseo que se incendie. Así en el Evangelio de Lucas. Con este fuego ardían los corazones de aquellos discípulos que iban camino a Emaús. Así pues, el caballo, por eso es llamado falso para la salvación. En el Salmo 33, si permitimos que los impulsos del cuerpo se sobrelleven sin freno. Pero ahora, si alguien es estimulado e incitado por las palabras de Dios y hace penitencia y se convierte, y según el profeta se refrena, guiado por el temor de Dios, ¿no? Salmo 119, 120, y aparta del pecado, entonces habremos desjarretado los caballos con la fuerza de la palabra de Dios, como afirma Orígenes en las homilías sobre Josué. Por último, no olvidemos que la misma ley nos ordena destruir a todos aquellos reyes del pecado que nos incitan al pecado. ¿No fue esto precisamente lo que hizo Moisés según la ley de Moisés? Sin embargo, la ley por sí sola no puede lograr lo que se nos recomienda. En efecto, solo Jesús cumple toda la ley en nosotros, es decir, destruyendo él mismo todos los vicios de nuestro interior y derrocando los reinos más viles del pecado. Por tanto, Jesús es el verdadero cumplimiento de la ley, o sea, el actuar de Dios en cada uno de nosotros. Aquí se ve en qué consiste el cumplimiento de la ley. No es un legalismo obsesivo. No, cumplir la ley significa el dejar a Dios actuar en mi propia vida. Esto significa el verdadero cumplimiento de la ley. Por eso dice, no vine para abolir la ley, sino para cumplirla. Así en Mateo. Capítulo 11, versículos 16 a 23. Josué se apoderó de toda esta tierra, de la montaña y de todo el sur, de todo el país de Gosén, de la Céfela, de la Arabá, de la montaña de Israel y de sus llanos, desde el monte Pelado que asciende hacia Seir hasta Baal-Gad en la vega del Líbano, al pie del monte Hermón. Capturó a todos sus reyes, los batió y los mató. El Señor hizo que se obstinase su corazón en presentar batalla a Israel, de modo que fueran consagrados al anatema y no merecieran compasión hasta quedar exterminados, como el Señor había mandado a Moisés. Josué se apoderó de toda la tierra, como el Señor lo había mandado a Moisés, y la dio en heredad a los israelitas, conforme a su división en tribus, y el país descansó de la guerra. Mira, mientras los poderes hostiles que producen pecados en nosotros no vienen y nos incitan a pecar o nos provocan para luchar, no pueden ser destruidos ni exterminados. ¿Entiendes ahora por qué Dios mismo a veces permite que los poderes adversos salgan en contra de nosotros según su malévola obstinación? Precisamente para que sean destruidos y exterminados. De hecho, cuando somos atacados
por esos poderes hostiles, Dios espera lo siguiente: que nos apoderemos de la victoria y que aquellos sufran la derrota, es decir, la destrucción. Creo que esto nos puede consolar bastante dentro de la vida espiritual, como afirma Orígenes en las homilías sobre Josué. Además, no se dijo que Josué capturara en la guerra a algunos y a otros no, sino que los tomó a todos, ¿no? A todos capturó y a todos destruyó. Esto es figura de Jesucristo, ya que Él es quien ha purgado todo tipo de pecado y los ha destruido a todos. Por eso se dice correctamente que Josué mató a todos los enemigos que fueron a la guerra. Ya habíamos dicho desde el principio de este libro cómo en efecto, ¿no?, se pone, digamos, en el centro la figura de Jesús. Josué, pues, ¿no?, es aquel que está figurando al Señor Jesús. De hecho, ningún tipo de pecado es tan grande que Jesús, la palabra y sabiduría de Dios, no sea superior a Él. Jesús supera a todos y a todos vence. ¿O acaso no estamos convencidos que todo tipo de pecado es arrancado cuando asistimos al baño salvador? O sea, en el bautismo. ¿Qué pecado queda en pie? ¿O qué pecado no puede ser perdonado? Los enemigos se envalentonan al ir a la batalla, pero al final caen y son todos ellos exterminados, como afirma también Orígenes. Por último, ¿por qué se dice que Josué tomó posesión de toda la tierra? ¿Cuánta tierra puede abarcar el que posee solo Judea? Josué, como hemos dicho, es figura de Jesús. En efecto, nuestro Señor Jesucristo es quien verdaderamente ha tomado posesión de toda la tierra, es decir, de toda la multitud de creyentes que en tropel han acudido de todas partes a Él. De hecho, con Él es que por fin la tierra descansó de la guerra. Es decir, mediante la gracia del bautismo, la carne ya no lucha contra el espíritu, ni el espíritu contra la carne. ¿O no es verdad que la tierra descansa cuando llevas la muerte de Jesucristo en ti mismo? En efecto, solo así te conviertes en alguien pacífico y por ende en hijo de Dios, como afirma Orígenes. Capítulo 12, versículos 1 a 24. Esta es la relación de los reyes del país a los que los israelitas derrotaron y expulsaron de los territorios que tenían al otro lado del Jordán, al este, desde el torrente Arnón hasta el monte Hermón y en toda la zona oriental del Arabá. Sihón, rey de los amorreos. Los dominios de Og, rey de Basán. Moisés, el siervo del Señor, y los israelitas los derrotaron. Moisés, el siervo del Señor, dio su territorio a los de Rubén, a los de Gad y a la mitad de la tribu de Manasés. Y esta es la relación de los reyes del país, derrotados por Josué y por los israelitas después de pasar el Jordán. El rey de Jericó, 1. El rey de Ai, que estaba junto a Betel, 1. El rey de Jerusalén, 1. El rey de Hebrón, 1. El rey de Yarmut, 1. El rey de Laquis, 1. El rey de Tirsá, 1. En total, 31 reyes. ¿Qué nos dice lo anterior? Mira, como dijo el Señor, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago y las hará mayores, como afirma en el Evangelio de Juan. En efecto, Moisés solo mató a 3 reyes, pero Josué acabó con 30. Moisés perseveró en la oración, suplicó y vio la tierra prometida, pero Josué fue el que entró y la repartió en herencia. ¿No es esto señal de la obra posterior que habrían de realizar los discípulos del Señor? Jesús realizó milagros, pero fueron estos, los discípulos del Señor, quienes realizaron muchos más. Por eso vemos cómo la gracia del Señor va en incremento, como afirma Efrén de Nisibi en el comentario al Diatesaron. Capítulo 13, versículos 1 a 14. Siendo Josué anciano y entrado en años, el Señor le dijo: tú ya eres anciano y entrado en años, y todavía queda mucha tierra por ocupar. Esta es la tierra que falta, todos los distritos de los filisteos, de los gesuritas, el de los jebeos al sur,
toda la tierra de los cananeos, desde Ara de los sidonios hasta Afecá y hasta el límite de los amorreos, la tierra de los gibalitas y todo el Líbano hacia el oriente, desde Baal-Gad al pie del Hermón hasta la entrada de Hamat, y también todos los habitantes de la montaña del Líbano hasta Misrefot Maim, todos los sidonios. Yo los expulsaré de delante de los israelitas. Tú limítate a asignar en heredad por sorteo esa tierra de Israel, tal como te lo he mandado. Reparte ahora en heredad esta tierra a las 9 tribus y a la mitad de la tribu de Manasés. Los de Rubén y los de Gad, así como la otra mitad de Manasés, ya habían recibido las heredades que Moisés les había dado en Transjordania, al oriente, tal como Moisés, el siervo del Señor, se las había adjudicado. Tan solo a la tribu de Leví no le dio ninguna heredad, ya sabemos por qué. Su heredad son los sacrificios del Señor, Dios de Israel, tal como él le había dicho. Las cosas que se dicen de Josué hacen también referencia a nuestro Señor y Salvador. En efecto, ¿de quién se puede decir que sea el anciano lleno de días, sino al que es el primogénito de toda criatura? El Señor Jesús nos precede a todos y por ende Él es el guía de todos, justamente porque Él es el primero, cabeza de todas las cosas, como afirma Orígenes en las homilías sobre Josué. Pero vayamos más adelante y escucha conmigo a través de las sutiles líneas de expresión para que entiendas cómo por segunda vez se toma posesión de esta tierra. De hecho, como hemos escuchado, al propio Josué se le dice ahora que falta por ocupar mucha tierra todavía. Escucha pues lo que dice Pablo sobre esto, pues debe reinar hasta que ponga a sus enemigos a sus pies, en la primera carta a los Corintios. Y es que todavía hay mucha tierra abandonada, es decir, sin conquistar por parte de la palabra de Dios. ¿O acaso no es verdad que aún vemos que muchas partes no han sido puestas bajo los pies de Jesús, quien ha de poseer todo? Con esto queda claro lo siguiente. Con su segunda venida, Jesús obtendrá esa extensa tierra que todavía queda. No obstante, benditos son los que fueron tomados ya con su primera venida, y aquellos serán los verdaderamente gratos. Pues a pesar de las muchas resistencias y ataques de diversos adversarios y la lucha de muchos enemigos, reciben la heredad de la tierra de promisión, como afirma Orígenes. Ahora bien, solamente de los sidonios se dice que serán completamente exterminados. Los sidonios son llamados cazadores. Así pues, ¿a quién se hace referencia cuando se habla de tales cazadores malvados que el Señor ciertamente extermina? O sea, los cazadores, los sidonios, serán completamente exterminados. ¿De quiénes se trata? Pues se trata de aquellos que atrapan y cazan almas para el pecado. A estos exterminará el Señor sin duda alguna. En todo caso, cuando ya no haya tales cazadores, no habrá por tanto ni más trampas ni redes para atrapar las almas. No habrá pues más pecado. Entonces cada uno podrá en verdad descansar. ¿Qué es entonces lo que el Señor quiere traernos al final? El descanso pleno, la obtención completa de la victoria. ¿Quiénes son estos cazadores? Los demonios. Por último, fíjate ya que a los levitas el Señor no les dio tierra alguna en heredad. ¿Qué significa esto? Sino que a algunos en la iglesia únicamente le corresponde en heredad el propio Señor y nada más. Veamos. Muchos son aquellos que agradan al Señor mediante buenas acciones, costumbres honestas y hechos aceptables, pues creen de forma sencilla en el temor de Dios. No obstante, también es verdad que existen unas pocas personas extremadamente escasas para las que el Señor lo es absolutamente todo. Es decir, lo primero y lo último. Estas personas son extremadamente escasas. Estos son los que optan por la sabiduría e iluminan el camino que transitan. De estos se puede decir que amaron en verdad a Dios por encima de todas las cosas, como afirma Orígenes. Deberíamos esforzarnos por ser de esta escasez,
extremada. Capítulo 13, versículo 15 al capítulo 14, versículo 5. Este es el reparto de la tierra de Canaán que se hizo entre los israelitas. Lo que el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los príncipes de las familias de las tribus repartieron a los israelitas. Se realizó una distribución en lotes conforme al mandato del Señor por medio de Moisés entre las 9 tribus y media restantes. Pues Moisés ya había entregado a las otras 2 tribus y media su heredad en Transjordania, y a los levitas no había adjudicado ninguna heredad entre ellos. Los hijos de Josué fueron divididos en 2 tribus, Manasés y Efraín. No se adjudicó a los levitas ninguna parte en la tierra, sino solo unas ciudades en las que habitar, con sus terrenos para su ganado y sus posesiones. Los israelitas hicieron lo que el Señor mandó a Moisés y repartieron la tierra. Para empezar, hay entonces una primera y una segunda división de la heredad. La primera se da a través de Moisés y la segunda, más numerosa, la realiza Josué. ¿Por qué? Porque aquellos que complacieron a Dios mediante la ley no consiguieron alcanzar lo que es perfecto. En efecto, los primeros precedieron en el tiempo a los que por la fe en Jesús, aun siendo los segundos, alcanzaron las cosas prometidas. De hecho, estos que vinieron después son los que en verdad agradaron a Dios. Y agradaron a Dios por haber alcanzado una sola fe, o sea, una verdadera comunión con Cristo. En esto, de hecho, consiste la perfección y por consiguiente la segunda repartición de la herencia. Confirma Orígenes. Por último, toda aquella tierra y su distribución a las tribus es imagen de la iglesia futura del cielo. En efecto, toda la historia del reparto de la tierra en el libro de Josué es promesa espiritual de lo que se realizará en el cielo. En todo caso, es una indicación que debemos tomarnos muy en serio. Ojalá que todos recibamos en heredad la vida eterna. Quiere decir que si hay, 2 reparticiones de la tierra, es para que no se nos olviden nunca los bienes prometidos, es decir, los bienes celestiales. Hay una pequeña porción que se nos reparte en esta tierra, que corresponde básicamente al hecho de cubrir todas y cada una de nuestras necesidades. Pero no es, la entrega final de la herencia. Esta herencia corresponde con la vida eterna. Y es esta justo a la que debemos aspirar, como afirma Jerónimo en Contra Joviniano. Capítulo 14, versículos 6 a 12. Los hijos de Judá se acercaron a Josué en Gilgal y Caleb, hijo de Jefnué, el Genisita, le dijo: Tú ya sabes lo que el Señor dijo a Moisés, el hombre de Dios, acerca de ti y de mí en Cades Barnea. Tenía yo 40 años cuando Moisés, el siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea a explorar la tierra. Yo le informé con verdad, pero los hermanos que subieron conmigo hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Yo, sin embargo, cumplí con el Señor mi Dios. Aquel día Moisés pronunció este juramento: Tú y tus hijos tendréis en heredad para siempre la tierra que han pisado tus pies, porque has cumplido con el Señor mi Dios. Mira, el Señor estableció que como castigo a su incredulidad no entrarían a la tierra de promisión todos aquellos que habían rechazado su ofrecimiento. Pero aquellos que estuvieron con Josué y por ende habían creído, entraron y recibieron lo que se les había prometido. Así pues, como Caleb, la mejor parte del pueblo prefirió la gloria y la recompensa. ¿O acaso no es verdad que Dios recompensa con la salvación a los que prefieren la virtud? Como afirma Ambrosio en los deberes de los ministros. Por eso para nosotros, ya lo habíamos dicho en alguna ocasión, la virtud siempre está ordenada en relación a la salvación. Por eso es que nuestra experiencia creyente no es moralismo, es cumplimiento, es fidelidad.
Capítulo 14, versículos 13 a 15. Josué lo bendijo y entregó a Caleb, hijo de Jefnué, la heredad de Hebrón. Por eso Hebrón forma parte de la heredad de Caleb, hijo de Jefnué, el kenicita, hasta el día de hoy, porque cumplió con el Señor, Dios de Israel. El que recibe primero la heredad de parte de Josué es Caleb, hijo de Jefnué. Caleb significa como el corazón. Eso significa Caleb, como el corazón. ¿Quién es entonces como el corazón, sino aquel que en todas las cosas dedica esfuerzo a la comprensión profunda? En efecto, como el corazón es aquel que en todo lleva razón y prudencia. Así pues, en cuanto a su padre Jefnué, su nombre significa conversión. Eso significa Jefnué. Por consiguiente, Caleb es el hijo de la conversión. Y no es pues el hijo de la conversión, es decir, el convertido a Dios, el que produce el buen fruto del corazón. Por eso está la relación Caleb y su padre Jefnué. ¿Quién es Caleb? El que produce el buen fruto del corazón. Dicho brevemente, Caleb es todo aquel que se consagra a las comprensiones divinas y por ende realiza todo con razón y prudencia, como afirma Orígenes. Así pues, estamos todos llamados, en tanto miembros de la Iglesia, a ser también hijos de la conversión. Por tanto, no es casual que Caleb esté ante Josué. En efecto, el de corazón convertido está más que dispuesto a combatir contra aquellos que mantienen falsedades por verdades. Caleb, pues, está dispuesto a derrotar sus falsas afirmaciones. Caleb posee ardor en el corazón. Sé pues como Caleb tú también, y procura ser un corazón en la ley de Dios. Entonces tú también merecerás ser bendecido por Josué y recibirás el Hebrón, como afirma Orígenes en las homilías sobre Josué. Por último, Hebrón significa unión, matrimonio. Por eso Caleb mostró en qué consiste la verdadera unión con Dios. En efecto, la conversión del corazón es la unión con Dios hasta el día de hoy. Y eso es lo que no ha cambiado. O sea, vemos cómo en efecto, ¿no?, lo que se afirma en la Escritura sigue siendo verdad. Repito, la conversión del corazón es la unión con Dios hasta el día de hoy. Y de hecho, ¿no?, es, digamos, aquello que se mantiene en pie. Capítulo 15, versículos 1 a 12. El lote que correspondió a los linajes de la tribu de Judá se extiende hacia el límite de Edom, al sur del desierto de Sin, en el extremo meridional. Su límite sur parte desde el extremo del mar de la Sal, desde la bahía que da al sur, se dirige hacia el sur de la subida de Acrabim, cruza Sin, sube por el sur de Cades Barnea, atraviesa Jezrón, sube hacia Dará y gira hacia Carcá. Desde allí, el límite discurre hacia Asmón, se dirige hacia el torrente de Egipto y termina en el mar. Este es vuestro límite meridional. El límite oriental es parte del mar de la Sal hasta la desembocadura del Jordán. El límite septentrional parte desde la orilla del mar donde desemboca el Jordán. Sube hacia Bet-Joglá, pasa al norte de Bet-Jaarabá y sube a la roca de Boán, el hijo de Rubén. Sube de Bir desde el valle de Acor y por el norte gira hacia Gelilot, que está frente a Maale Adumim, situada al sur del valle. De ahí el límite pasa hacia las aguas de En-Semes y sale a En-Roguel. Sube por el valle de Ben-Hinnom al sur de la ladera del Jebuseo, que es Jerusalén, y sube hasta la cumbre del monte que está frente al valle Hinnom, hacia el oeste, en el extremo norte del valle de Refaim. Después se dirige desde la cumbre de este monte hacia el manantial de las aguas de Neftoaj, llega a las ciudades del monte de Efrón y se encamina hacia Baalá, esto es Kiriat Jearim. Desde Baalá se dirige hacia el oeste, a la montaña de Seir, pasa hacia la ladera norte del monte Jearim, esto es Quesalón, baja a Bet-Semes y pasa a Tibná.
Sale hacia la ladera que hay al norte de Ecrón, se dirige a Sicrón, pasa por la montaña de Baalá y sale a Yavneel para terminar en el mar. El límite occidental es el Mar Grande. Estos son los límites en donde se circunscriben los linajes de los hijos de Judá. Uno queda como hasta mareado, ¿no? De todas las referencias. Para empezar, las fronteras de Judá están junto a las de Edom. Pero Edom, como ya hemos dicho, significa cosas terrenales. Eso significa Edom. O sea que las regiones de Judá son las que vienen a continuación de las cosas terrenas. Es esta continuidad la que se ha establecido a partir de la repartición de la heredad. Por eso dijimos, ¿no? La indicación fundamental que pasa de lo terrenal a lo celestial. Pero también es cierto que se menciona el desierto de Sin. Sin es interpretado como tentaciones. O sea que las regiones de la heredad vienen después de las tentaciones. O sea, para poder llegar a las regiones de la heredad, hemos de atravesar también tentaciones. E incluso podemos decir tentaciones, ¿no?, frecuentes y a veces bastante fuertes, como afirma Orígenes en las homilías sobre Josué. Así pues, desde las fronteras de Edom está el desierto. Y como Sin significa tentaciones, esto significa lo siguiente. Es necesario que atravesemos el desierto de las tentaciones para poder llegar a la heredad de los hijos de Judá. Quiere decir que nosotros no llegaremos al cielo sin atravesar tentaciones aquí en la tierra. Además, conviene que subamos la pendiente de las colinas de Acrabim, que significa escorpiones. Es necesario, pues, que atravesemos y aplastemos a tales escorpiones, sobre los cuales dice el Salvador: He aquí que os he dado la autoridad para pisar serpientes y escorpiones, así en el Evangelio de Lucas. En consecuencia, quien desee y ansíe entrar en la heredad de la tribu de Judá, debe subir estas pendientes y pisotear a los que se le opongan, como afirma Orígenes. Es parte también de nuestro recorrido y de lo que el Señor espera de nosotros. Y las fronteras, como afirma la Escritura, llegan hasta Cades. Cades significa santo o bien santificación. Así pues, los límites de Judá llegan hasta la santificación. Entonces vemos cómo en este recorrido atravesamos las tentaciones, pero siempre, ¿no?, teniendo la meta fija de la santificación, que es justo la condición, es decir, la santidad, ¿no?, que hay que cumplir para ingresar en la heredad. Por último, es claro que todo aquel que quiera entrar en la porción de los hijos de Judá debe asimismo atravesar primero el mar de la sal, como se había mencionado. Es decir, debe superar sus olas y remolinos y escapar de todas las cosas que en este mundo se comparan, a causa de su carácter incierto e inseguro, con las olas del mar. Solo así se puede llegar a la tierra de Judá y por ende acceder a la fuente del sol. ¿Y qué es la fuente del sol? ¿O de qué sol se trata? Para los que creen, es verdad lo que está escrito: para los que temen mi nombre, saldrá un sol de justicia. Así pues, si escapas del mar de la sal, encontrarás la fuente de este sol en la tierra de Judá. De hecho, cuando hayas alcanzado dicho sol de justicia, brillarás también en la ciudad de Judá, que es, digamos, ya la combinación del recorrido, como afirma Orígenes. Capítulo 15, versículos 13 a 19. Como el Señor había mandado a Josué, entregó a Caleb, hijo de Jefnué, una parte en el territorio de los hijos de Judá, Kiriat Arba. Arba es el padre de Anac, esto es Hebrón. Caleb expulsó de allí a 3 hijos de Anac, a Sesai, a Ahimán y a Talmai, hijos de Anac. Desde allí subió a Debir, que se llamaba antes Kiriat Sefer. Caleb dijo: a quien ataque Kiriat Sefer y la conquiste, le daré a mi hija Acsá como esposa. La conquistó Otniel, hijo de Kenaz,
un hermano de Caleb, y éste le dio a su hija Acsá como esposa. Cuando ella llegó, la persuadió para que pidiera a su padre un campo. Y mientras ella se apeaba del asno, Caleb le dijo: ¿qué te sucede? Ella contestó: hazme un favor, puesto que me has entregado a una tierra árida, dame también un manantial de agua. Y le dio el manantial de arriba y el manantial de abajo. Mira, Anak significa vana humildad o respuesta vana. Por tanto, Caleb recibió la capital de la vana humildad. Con esto se nos deja en claro que hay dos tipos de humildades. Una loable, sobre la cual el Salvador dijo: aprended de mí, porque soy manso y de corazón humilde, y encontraréis descanso para vuestras almas, en Mateo. Pero hay otro tipo de humildad, culpable de pecados, como aquella que la Escritura menciona con respecto al coito ilícito. La humilló, que se dice porque Amón humilló a su hermana Tamar. Esta supuesta humildad es inútil porque proviene del pecado. En consecuencia, Caleb tomó y destruyó la capital de la humildad vana y destruyó a sus 3 hijos, como afirma Orígenes. ¿Y quiénes son esos hijos de la vana humildad que Caleb exterminó? Primero, Sisai, que significa fuera de mí, porque el hijo de la vana humildad está fuera de lo santo y por ende fuera de Dios. El otro es Ahimán, que significa mi hermano fuera del consejo, como si dijéramos hermano sin consenso. Pues es cierto que todos aquellos que nacen de la vana humildad están fuera del consejo. El tercero es Tamar, que significa precipicio, o bien suspensión, lo que indica que no hay nada estable en él y por tanto, al ser todo fluctuante, se precipita hacia el abismo, como afirma Orígenes. Por último, y ya con esto terminamos la exposición del día de hoy, Caleb subió a Kiriat Sefer, es decir, a la ciudad de las letras, y prometió dar a su hija como esposa a quien la destruyera. Y Otniel, en efecto, la destruyó. Otniel significa la respuesta de Dios. Así pues, a través de Otniel se nos indica lo siguiente. La respuesta a Dios consiste en destruir las letras humanas, o sea, los conocimientos humanos, para poder acceder al descubrimiento de las cosas ocultas. Debemos, pues, pasar de la letra al espíritu de la letra, que es lo que los padres nos han estado enseñando y en lo que nos han estado acompañando, como afirma también Orígenes en las homilías sobre Josué. Vamos a dejarle, pues, hasta aquí. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.